Muy admirado amigo, historiador extraordinario, Fernando Navarrete, te agradezco mucho que nos acompañes nuevamente en estas charlas entretenidas. Buenas noches, maestro. Al contrario, yo me siento muy honrado de participar en esta noche que es muy especial por el tema que vamos a tratar. Muy especial, claro. Queridos amigos del auditorio, fíjense que estamos finalizando el mes de junio, muy cerca del aniversario de la famosa Noche Triste de Hernán Cortés. ¿Se acuerdan ustedes que allá por Tacuba, por el pueblo de Tacuba, allí por Popotla, hay un árbol o los restos de un árbol que se dicen fue donde lloró Hernán Cortés? Bueno, pues estamos a punto de celebrar aniversarios y entonces se nos ocurrió que un personaje que podía darnos luz sobre ese tema, alguien con una gran preparación, es precisamente el historiador Fernando Navarrete. Y aprovechando a su amigo, pues le queremos preguntar, por eso lo invitamos, un experto en historia, para hablar de aquel acontecimiento tan famoso y tan importante para el sentimiento nacional. Así que, querido Fernando, 30 de junio de 1520, hace ya 504 años de aquella noche. En tu Así es. opinión, para empezar, ¿noche triste o noche alegre? Pues noche triste para los españoles y sus aliados y noche victoriosa para los mexicas, sobre todo para Cuitláhuac. ¿Cómo estuvo? Aclárame un poquito porque se me enreda las cosas. Claro, Llega Hernán Cortés y conquista, entra por Veracruz, atraviesa toda la Sierra Madre Oriental y finalmente llega aquí y comienza el asunto de la guerra. Pero se me enreda mucho porque era un grupo pequeño de españoles. Venían sí. armados y traían caballos y lo que tú quieras, pero aquí eran miles y miles de autóctonos. ¿Cómo se da realmente esa lucha o cómo se desarrolla esa famosa guerra de invasión? Bien, si me permite, para meterlos en contexto, me voy a ir más atrás de ese momento preciso Ah, para, extraordinario, excelente, para que Fer. tengan el panorama completo. Por favor. Bueno, para empezar, Moctezuma es el noveno gobernante de los mexicas, noveno Tlatoani. Es un proceso que llevaba su complicación bastante fuerte. No era nada más una elección así común y corriente, sino tenía una preparación desde pequeño. Él estuvo en el Calmecac, fue sacerdote, fue guerrero, entonces era una persona preparada para ocupar el cargo. Y aquí, desgraciadamente, la historia oficial nos muestra a Moctezuma como un gobernante cobarde, entreguista, supersticioso, que le entregó todo en bandeja de plata o de oro a Hernán Cortés. Pero es un hombre que tenía una preparación y un temple fuera de toda duda. ¿Qué, Entonces, qué, qué edad tenía cuando llega Cortés? bueno, aquí hay también ciertas diferencias en cuanto al consenso por parte de los historiadores de la edad de Cortés. En las crónicas de Bernal Díaz y en las cartas de relación se menciona que era un individuo de poco más de 40 años. Sin embargo, parece ser que Moctezuma contaba con 52 años y esto es muy importante porque de alguna forma va a generar el destino de este hombre. El pueblo mexica era un pueblo sumamente religioso y se llevaba, se dejaba llevar por todos estos aspectos religiosos para regir su vida. 52 años marca un siglo en la cosmogonía mexica. Entonces el hecho de que tuviera 52 años y muriera a los 52 años, pues es un hito, marca un momento muy importante. Pero Di- bueno, Diríamos, regresando di- a, diríamos, Fer, entonces que el 52 es una cifra, llamémosle mágica, un poco como los así es, famosos 40 años de la Biblia cristiana. así es. Perdón, te Entonces, interrumpí. sí, voy a dividirlo en dos partes. La primera parte es la oficial, la que todos conocemos, que nos han contado, y en la segunda parte voy a tratar de desmenuzar toda esta figura de Moctezuma, derribar algunos mitos y plantear algunos elementos que nos lleven a una nueva interpretación de tanto de la conquista como de la muerte de Moctezuma y la noche triste. Entonces, bueno, la historia oficial siempre nos ha dicho que a raíz de unos presagios, Moctezuma comprendió que el fin de los mexicas estaba cercano.
El más importante tal vez fue que observa un cometa desde su palacio y de ahí se derivan una serie de 7 presagios más, en total 8, que fueron más, pero oficialmente se marcan 8. Y esto derivó en que Moctezuma se sintiera angustiado, temeroso y que tuviera que enfrentar ahora el fin del mundo mexica, después de que él presenció la máxima expansión de este imperio, pues ahora le tocaría ser partícipe de la caída de los mexicas. Y es cuando se habla de este supuesto retorno de Quetzalcóatl, de que confundieron a Hernán Cortés con Quetzalcóatl, cosa que yo no creo y voy a tratar de desmentir más adelante. Entonces la historia oficial nos dice esto: Moctezuma entró en pánico y una vez que Hernán Cortés llega a Cozumel, después bordea la costa, siguiendo la ruta de 2 expediciones previas, la de 1517, encabezada por Francisco Hernández de Córdoba, y la de 1518, que encabezó Juan de Grijalva, y que le proporcionaron mucha información, muchas cosas que va a utilizar a su favor Hernán Cortés. Llega a Centla, donde tiene su primera batalla importante, y al ganarla le obsequian a 20 mujeres, entre las que está Doña Marina, que bautiza, bueno, así la bautizan, era Malinali, la bautizan como Doña Marina y conocemos como la Malinche. Y esta mujer va a ser fundamental porque más adelante, ya cuando llegan a Veracruz, y esta mujer que hablaba el maya, que le servía de intérprete en algún momento a Cortés, y Jerónimo de Aguilar, sobre todo, que fue uno de los 2 náufragos que rescataron y que también le servía como intérprete, pues al llegar a Veracruz ya no se habla maya, se habla el náhuatl, y Jerónimo de Aguilar ya no le es útil a Hernán Cortés. Aquí es donde surge la figura de Doña Marina, que descubren que habla náhuatl. Entonces, cuando llegan los españoles a Veracruz, por ahí del 22 de abril de 1519, un jueves santo, desembarcando el viernes santo, se dan cuenta de que pues Jerónimo de Aguilar ya no les es útil, pero Malinali habla el náhuatl, y entonces Hernán Cortés la toma para sí como su intérprete ya definitiva, y esto le va a generar muchos beneficios a Cortés. Lo curioso es que aquí la historia oficial plantea que enviados de Moctezuma, que ya estaban esperando a Hernán Cortés, le van a entregar una serie de obsequios, y supuestamente pues la consigna de que reciba los regalos y se retire. Pero el hecho de que les estén ofreciendo obsequios, joyas, sobre todo oro y plata, pues lo que hace es despertar la codicia de los españoles. Entonces, en vez de alejarlos, los están atrayendo. O sea, esta es una cuestión contradictoria. Y el hecho es que, bueno, manda Hernán Cortés algunos presentes para Moctezuma. Los tlacuilos que estaban enviados por Moctezuma los retratan, toman nota de todo lo que traen los españoles, y entonces regresan estos enviados otra vez con Cortés y le llevan más obsequios. Y también nuevamente supuestamente la consigna de que pues los reciba y se vaya. Pero ¿qué hace Cortés? Empieza a realizar alianzas con los totonacas primero, y después ya inicia su avance hacia México Tenochtitlán, lleva a cabo alianzas con los tlaxcaltecas, algunos enfrentamientos con ellos, y posteriormente viene la matanza de Cholula. Cholula era un lugar que los tlaxcaltecas le pedían a Cortés que lo evadiera, porque eran aliados de Moctezuma y podían tener problemas. Y aquí la historia oficial nos dice que Hernán Cortés, muy audaz, dice, no, pues vamos a Cholula. Y ahí supuestamente les tendieron una trampa, los mexicas, que es descubierta por los españoles, y entonces se lleva a cabo una terrible matanza. Y un mensaje muy fuerte para Moctezuma por parte de Hernán Cortés. Atraviesan la zona de los volcanes por el paso de Cortés, llegan a Chalco, y de ahí atraviesan a lo que era la península de Iztapalapa. Y entonces ahí los recibe Cuitláhuac, muy a regañadientes. Él los va a conducir hacia México Tenochtitlan, por lo que hoy es la calzada de Tlalpan, que era la calzada de Iztapalapa. Y finalmente se da el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés el día 8 de noviembre de 1519, ahí muy cerca del Hospital de Jesús,
donde está el templo de Jesús Nazareno, y posteriormente Moctezuma hospeda a Hernán Cortés, sus soldados aliados, en lo que hoy es el Monte de Piedad, que era el palacio de su padre, de Axayácatl. Ahí los tiene, están conferenciando, los recibe, salen, le muestra la ciudad. Y luego viene un hecho también, pues, muy importante y también, pues, de alguna forma que no se entiende, porque al conocer a Hernán Cortés que la gente que dejó en Veracruz sufrió un ataque por parte de aliados de Moctezuma y supuestamente por instrucciones de Moctezuma, le reclama y le pide que traiga a quienes atacaron a sus soldados y que mataron a algunos españoles. Y Moctezuma sumisamente manda por ellos, son traídos a México Tenochtitlan y son ejecutados por Hernán Cortés, que a su vez ya tiene como prisionero a Moctezuma en el palacio de Axayácatl, donde están hospedados. Entonces, esto es, pues no lo entiende uno, ¿cómo es posible que a los 8 días de haber llegado los españoles ya tengan prisionero al gobernante de los mexicas y el pueblo mexica esté totalmente pasivo, sin hacer nada? No se entiende esa actitud. Después de esto, pasan varios meses y viene un hecho también muy importante, que es la matanza del Templo Mayor. Sucede que poco antes de que se desarrolle esta festividad, que es en mayo, el mismo Moctezuma, según las crónicas, le comunica a Hernán Cortés que llegó otro español y que viene por él para apresarlo, que es ay, se me fue el nombre ahorita, a ver si me acuerdo ahorita el nombre de este hombre. Y entonces Cortés se va a Veracruz a combatir a Pánfilo de Narváez, ya me acordé del nombre, y deja a cargo de las tropas españolas a Pedro de Alvarado. Mientras Cortés está supuestamente batallando contra Pánfilo de Narváez en Veracruz, se solicita otra contradicción inexplicable. Los mexicas le solicitan a Pedro de Alvarado el permiso para llevar a cabo su festividad. Oye, Fer, a ver, te interrumpo un segundito. Sí, Ahorita este relato que nos estás obsequiando es precioso. Es como una especie de novela extraordinaria, muy llamativa. Pero los tiempos como que se me enredan otra vez. sí, Va a Veracruz y combate y regresa y llega a Pánfilo de Narváez y los viajes eran terriblemente difíciles, ¿no? No era sí, como ir ahorita, tomo mi avión y me voy del AIFA claro, a Madrid, ¿no? Sino que claro. eran meses y cruzar los volcanes por Paso de Cortés, por Chalco y llegar otra vez a la parte de la costa, pues son semanas o quizá meses, ¿no? Así es, y aquí es donde es muy interesante su aseveración, porque es donde uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se explica uno toda esa temporalidad? Porque no era cosa sencilla. Y según nos van marcando los cronistas españoles, hay fechas así como que muy específicas y curiosamente coinciden con fechas en el calendario cristiano. Por ejemplo, la llegada, que fue precisamente en Semana Jueves Santa. Santo. Ajá. Y así una serie de fechas que parece ser, según ellos, la providencia los viene acompañando y les viene facilitando las cosas para realizar la conquista. Incluso la aparición del apóstol Santiago en algunas batallas para que finalmente la balanza se incline del lado español cuando se estaba inclinando del lado de los indígenas. Entonces sí, es en mayo cuando se va Cortés, deja a Pedro de Alvarado y los mexicas le solicitan el permiso para realizar su festividad que está dedicada a Tezcatlipoca y en menor medida a Huitzilopochtli, ¿sí? Principalmente a Tezcatlipoca. Y esto es muy interesante porque en esa festividad participa la crema innata de la milicia de los mexicas, Pero si desarmado, le tuvieron que pedir permiso, quiere decir que ya estaban totalmente bajo su dominio, ¿no? de acuerdo con los cronistas españoles. Entonces, Pedro de Alvarado da la autorización y aquí al parecer no lo mencionan las crónicas, pero seguramente los tlaxcaltecas que conocían perfectamente todos los protocolos
y las festividades de los mexicas porque las compartían. Tal vez alertaron a Pedro de Alvarado en el sentido de que podrían ser atacados después de la celebración. Y entonces le aconsejan que aproveche la situación de que está ahí la crema innata de la élite militar y sacerdotes nobles y los ataque porque están desarmados. Y es cuando se lleva a cabo esta terrible matanza que ahora sí en este momento despierta el pasmo de los mexicas y entablan una guerra abiertamente contra los españoles, que no tienen otra opción más que refugiarse en el palacio de Axayácatl, atrincherarse a piedra y lodo para evitar que los maten. Y aquí viene también otra cuestión que uno nos explica. Hernán Cortés finalmente convence a todos los hombres que venían con Pánfilo de Narváez, que eran más de 1000, para unírsele y regresar a México Tenochtitlan para tomarla. Entonces aquí se pregunta a uno, bueno, ¿cómo le hicieron para entrar a la ciudad si ya estaba en guerra? O sea, ¿cómo permitieron que Hernán Cortés entrara con más de 1000 hombres a la Ciudad de México Tenochtitlan cuando estaban en guerra? Sí, es lo que uno no se explica, pero bueno, no lo, no lo explican las crónicas, simplemente dicen, regresó, se encerró con sus hombres y entonces le pidió a Moctezuma que calmara a su pueblo y lo sacó para que les hablara. Y aquí es donde supuestamente el pueblo mexica, enardecido y decepcionado de su gobernante cobarde y entreguista, cuando sale a hablarles, lo apedrean y A una ver, de estas piedras, sí, espérame tantito, como hacen en los clásicos de la televisión, vamos a un claro, corte y regresamos. Déjame saludar a nuestros amigos de internet, porque ya tenemos varias visitas y entonces me gustaría mucho saludarlos y que nos digan qué les está pareciendo, a ver si alguien opina sobre esto. Mira, llegó Jair Jiménez. Jair, qué gusto que ahora tú ganaste. Excelente noche a todos, como siempre, un placer. Jair, el placer es para nosotros y ahora sí ganaste. Le ganaste a Gina. Gina dice, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos, excelente noche. Gina, quedaste en segundo lugar, Jair te ganó. Emanuel Benito Cosa Arámbula dice, muy buenas noches, gracias por la ventana y feliz fin de semana. También te deseamos a ti que tengas un feliz fin de semana. Déjame ver que aquí se me fue la luz, se me encendió el sonido. Andrés Enzástiga, buenas noches, querido hermano Rafa Maldonado, y un saludo a todos los amigos e internautas de Charlas Entretenidas. Andrés, querido, pues es que es un temazo, fíjate, estamos celebrando prácticamente el aniversario de la batalla de la Noche Triste, lo estaba diciendo Fernando, hoy estamos ya terminando junio y parece ser que esto fue exactamente el día último de junio. Armando Silva, saludos fraternos a todos, queridos hermanos. Armando, querido, qué bueno. Ojalá que te guste y que ustedes que tienen el conocimiento de estos temas, que nos pudieran ayudar a platicar con Fernando, porque me parece pues, la cultura, toda nuestra vida actual como que se fue replegando, se fue olvidando en lo que Fernando nos menciona ahorita como la crónica o como la historia oficial. Y efectivamente creo que lo que ocurre en, en la traducción o en la interpretación de los hechos, pues los historiadores tienen la palabra y Fernando es un historiador extraordinario. Entonces yo creo que nos va a dar una imagen mucho más amplia de lo que podríamos estar entendiendo como la historia real. Fernando, te interrumpí, entonces me decías ahí un momento culminante. Hay la matanza terrible. Me decías que estaban atrincherados en el palacio de Atzayacat, que es donde sí, está actualmente el Monte de Piedad. así es, Pero el templo mayor está justamente nada más la distancia entre uno y otro, pues es lo que es la catedral. así Entonces, es, además, una ciudad, pues yo no sé, eran canales, era un lago. Entonces, yo creo que no habría una gran distancia entre el Templo Mayor y el Palacio de Axayácatl. ¿Cómo podían hacer eso de encerrarse y correr y escapar y bloquearlos y hacer todos esos movimientos bélicos como de ejército, pero a una distancia tan corta, sin cerros, sin bosque en medio, sin nada que los ocultara, sino simplemente pues usted, párense ahorita, amigos, párense en Palacio Nacional
y vean hacia el portal de Madero, pues hombre, no hay nada que se pueda ocultar, ¿no? Y ahí, si además era un laguito lleno de agua y de lodo, pues yo no veo cómo pudiera haber todo eso. Te interrumpí por eso. Entonces llega el momento en el que hay la matanza del Templo Mayor, hay todo lo que tú me platicas, y luego apedrea el pueblo lo apedrea a quién. A Moctezuma, supuestamente cansados de esta pasividad por parte de Moctezuma de haber entregado la ciudad a los españoles, la gente cuando lo sacan para que trate de calmarlos, lo ataca, le arrojan piedras y una piedra de estas lo golpea de manera muy considerable en la cabeza y esto le va a provocar en un par de días la muerte a Moctezuma. Finalmente sucede esto y entonces los españoles deciden escapar porque pues la guerra está en su punto máximo. Ya murió Moctezuma, que de alguna manera pues es su escudo, ya nadie lo respetó. Y entonces la noche del 30 de junio y madrugada del día 1 de julio, aprovechando que hay una tormenta impresionante, los españoles deciden abandonar la ciudad y finalmente salen por lo que hoy es la calle de Tacuba, que era la calzada de Tlacopan o Tacuba, y son descubiertos más o menos cuando van por la altura del eje central, lo que hoy es el eje central, una mujer que salió a buscar agua, los ve y da el aviso para que aquí es donde aparece Cuitláhuac, encabece el ataque a los españoles. Y viene una persecución por toda esta calzada, que los españoles pues, obviamente se prepararon, sobre todo cargándose de oro, y eso finalmente fue terrible para ellos porque los que caían al lago ya no salían por el peso del oro, de las joyas que llevaban, pues se hundían. Entonces Cuitláhuac le propina a Hernán Cortés una derrota estrepitosa. La columna de los españoles va dividida en tres. Va a la vanguardia, después en la parte central va Hernán Cortés con la familia de Moctezuma, con el tesoro, y en la retaguardia va Pedro de Alvarado encabezándola. Las crónicas mencionan que donde hoy está el templo de San Hipólito, en lo que es Reforma, es donde Cuitláhuac le da alcance a las tropas españolas, en este caso a la retaguardia, y le propina una estrepitosa derrota a las huestes que en ese instante va encabezando Pedro de Alvarado. De hecho, se menciona que solo sobrevivieron 4 personas de todas las que iban en la retaguardia, entre ellas Pedro de Alvarado, quien más adelante lleva a cabo un salto fenomenal. Por eso la calle que atraviesa la calzada de Tacuba se llama actualmente Puente de Alvarado, porque supuestamente llevó a cabo un acto impresionante Pedro de Alvarado para salvar la vida. Y ya Hernán Cortés está en Popotla esperando a sus huestes, que cuando llega ya finalmente Pedro de Alvarado y le cuenta la estrepitosa derrota que sufrieron, es motivo para que Hernán Cortés llore al pie de este árbol milenario. Hasta Popotla, Entonces, ya por el colegio militar, por ajá, aquella zona. Oye, Fer, hay una, claro que sí, quizás sea leyenda urbana, pero durante la construcción del metro, la línea que viene de Toreo y va hasta Tasqueña, viene precisamente por esa ruta, la ruta sí, de la calzada Tlacopan. Se habla de que a la hora de hacer la excavación se encontraron algunos tejos de oro. Por lo que tú nos sí, estás platicando, pues sí es muy probable, ¿no? Porque sí. en la escapada. ¿Esa calzada era de tierra o era de agua? Era de tierra y era bastante ancha. Efectivamente, cuando se construyó la línea del metro a la altura de lo que hoy es el SAT, ahí por la Alameda, Sí. uno de los trabajadores encontró un tejo de oro y lo entregó a las autoridades que pues lo premiaron finalmente, le dieron una recompensa y actualmente ese tejo de oro se exhibe en el Museo Nacional de Antropología en la Sala Mexica. Y sin duda alguna se encontraron muchas más cosas que pues ya no sabemos qué ocurrió con Claro, ellas. no todo el mundo es tan honrado como ese trabajador. Pero Así bueno, es. entonces sí, sí habría de pensarse que por ahí se perdieron algunas piezas de oro.
Pero si era de tierra, pues entonces, ¿por qué el puente de Alvarado y por qué se habla de que se ahogaban y de que cayeron al agua y demás? Pues si era una calzada, ¿no? Sí, pero precisamente tenía cortes. Había cortes donde había un puente para que pudieran atravesar y en ciertas ocasiones cuando estaban en guerra, quitaban los puentes para que quienes intentaran entrar a la ciudad por las calzadas no lo pudieran hacer. Y en este sentido, los mexicas lo que hicieron cuando los españoles estaban enclaustrados en el palacio de Axayácatl y pensando que probablemente en algún momento intentarían huir, cortaron estos puentes y dejaron pues ahí el canal abierto. Y es precisamente lo que sucede. Por eso había partes donde los españoles se fueron previsores y llevaron madera para construir en el momento provisionalmente algunos puentes y poder atravesar. Pero aquí en este punto, donde está el puente de Alvarado actualmente, la calle de Puente de Alvarado, pues habían quitado los puentes y lo que hizo Pedro de Alvarado fue con la madera que llevaban, que ya llevaban algunos puentes hechos provisionalmente, pues es colocado y finalmente le ayuda a atravesar, no lo suficiente porque dicen que se tuvo que de alguna manera auxiliar de una, ¿cómo se llaman estas? Con lo que hacen Canoas, el salto de altura, una pértiga. una garrocha, una Una ga- garrocha para dar el salto y alcanzar a atravesar al otro lado. Se menciona también que ese canal ya estaba lleno de cadáveres, de caballos, de aliados, de mexicas, y que de alguna forma le sirvieron para también poder atravesar. Y finalmente se encuentra con un caballo del otro lado, de algún soldado español ya que había sido muerto, y entonces lo aprovecha para irse hacia Popotla. Más o menos, ¿qué profundidad tenía el lago de Tenochtitlan? 2 metros. O sea que sí hay posibilidad de que se ahogue uno en 2 metros de agua, ¿no? Porque son 2 metros Sí, de agua sobre más todo si estaban muy cargados de de, de- oro. claro, o de piedras o de armas, ¿no? Ujú. Y además, pues el fondo era lodoso, entonces, pues sí les representaba mucha dificultad el moverse, e incluso el tratar de nadar por el pez, porque lo que hicieron fue fundir el oro y se los pusieron aquí en esta parte como si fuera una faja, y pues obviamente pesaba mucho, entonces era prácticamente imposible. Una vez que caían al lago, y sobre todo si no caían de pie, si caían de claro, lado claro, claro. Y al fondo, sus propias armaduras de hierro, ¿no? Era que complicado. eran pocos quienes traían armaduras, en realidad eran muy, muy pocos. Pero entonces sí Entonces, podría ser la esta es la parte versión. oficial, la versión oficial. Ahora va la otra parte. A ver, entonces diríamos que aquí punto y aparte, Fer. O Así sea, es, esta es la parte que nos han dicho tradicionalmente que es lo cierto. Esta así parte es. oficial a la que te has referido, Fer, está sustentada, por ejemplo, en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, Sí, o en qué está sustentado. sí, sí, básicamente en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en las cartas de relación y algunas otras crónicas por parte de otros cronistas españoles y ya muy adelante de algunos cronistas indígenas. Entonces, ya no te interrumpo, entonces, un poquito después podemos hacer un poquito de desmenuzar la vida o la trayectoria de este Bernal Díaz del Castillo y la posibilidad de Sí, que lo haya escrito o no lo haya escrito, en fin, todo eso. Pero terminamos con, esa fue la parte oficial, así una, es. una de las versiones. Ahora, tú con tu experiencia de historiador, con el ojo clínico que tienes desmenuzando las fuentes, ¿cuál es tu versión? Bueno, para empezar, Moctezuma seguramente tuvo conocimiento de que ya en las islas y que incluso ya se habían dado contactos con el continente por parte de estos españoles, ya lo sabía, porque en el año bueno, Colón que llega a las islas inicialmente, pues varios años antes, empieza a realizar algunas expediciones también ya hacia el continente, sobre todo el cuarto viaje de Cristóbal Colón
que ya no le permiten entrar a la Española por conflictos que tenía con los reyes, tiene entonces que bordear lo que es la costa de Centroamérica. Y está documentado que en ese viaje tuvo un encuentro con comerciantes mayas. O sea, Mesoamérica tenía contacto comercial con las islas. Eso Eso es es. indudable. Tenían conocimiento de las islas y había comercio con las islas del Caribe. O sea, Entonces, sí sabían navegar. claro, sí. ¿Había barcos? Sí, había, no, no obviamente como los conocemos, como los de los españoles, pero sí había barcas de tamaño considerable donde transportaban pues toda la mercancía que mercaban entre el continente y las islas. Un poco como las pangas que se conservaron hasta hace muy poco tiempo. Sí, entonces seguramente Ahuizotl, que era el tío de Moctezuma y que fue el gobernante anterior, ya tenía conocimiento de todo esto y se lo debió haber comunicado a Moctezuma. Él ya sabía que había hombres ahí. Y es tan fehaciente este hecho que hay un documento, es los memoriales de Sololá, donde se asienta que Moctezuma envía este documento a la zona maya para alertarlos de la presencia de seres extraños en las islas y de que tengan mucho cuidado de relacionarse con esas personas porque son violentos y seguramente los van a atacar y van a tratar de despojarlos de sus riquezas. Son Entonces, es un documento peligrosos. que existe. Ajá. Entonces Moctezuma ya sabe de ellos y de sus intenciones. Luego viene esta cuestión de los presagios que se manifiestan. De acuerdo. Los presagios se dan, este manuscrito es más o menos de 1507 a 1509 y los presagios se manifiestan a partir de 1507. Ahora bien, Que es mucho tiempo, Fer, 13 años en aquella época. ¿sí? Entonces Moctezuma, que asciende al trono de los mexicas en 1502, pues obviamente ya tiene toda esta información, ya sabe quiénes son y sabe que son seres humanos, que no son seres divinos, que no es Quetzalcóatl. Entonces, una vez que los españoles ya en 1517, 18 llevan a cabo estas expediciones y después viene la de Hernán Cortés en 1519, Moctezuma ya sabe, en la primera expedición llegaron poco más de 100 hombres en 3 barcos. Tuvieron enfrentamientos con mayas y la mitad de esta tripulación, más de 50 españoles, perecieron en las batallas o posteriormente por las heridas. Entonces sabe que son mortales, sabe que es gente como ellos y que son susceptibles a las armas y a morir. La segunda expedición ya viene con 4 barcos, la de 1518, con poco más de 240 hombres. O sea, va en aumento tanto las embarcaciones como los hombres que están viniendo. Sucede lo mismo, hay enfrentamientos, hay muertos españoles, y después viene la tercera expedición de Hernán Cortés con poco más de 600 hombres, 11 barcos. Entonces Moctezuma dice, pues esto va cada vez creciendo más, cada vez vienen más barcos y más hombres. Entonces, esto de alguna forma lo está alertando de lo que puede ocurrir más adelante. Y es curioso que cuando recibe a Hernán Cortés en las costas de Veracruz, uno de los tlacuilos que está dibujando los navíos, los españoles, sus armaduras, presta especial atención a un casco porque le parece muy parecido al yelmo de Huitzilopochtli, la deidad tutelar de los mexicas, y se lo pide a Cortés para mostrárselo a Moctezuma. Cortés accede, pero le pide que se lo devuelva lleno de oro. Y efectivamente llegan los enviados por Moctezuma, le muestran todo esto, el casco, y lo que hace Moctezuma es llenarlo de oro, devolverlo, pero además envía a un hombre que lo bautizan como Quintalbor los españoles y que es prácticamente idéntico a Hernán Cortés. Y le llevan entre los obsequios los atavíos de sus deidades principales.
de Tezcatlipoca, de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl y de Xipetotec. Tal ¿Eso por vez, qué? ¿Por qué lo hicieron? esto es lo interesante, tal vez Moctezuma está tratando de definir si efectivamente Cortés se asume como Quetzalcóatl, porque si Cortés fuera Quetzalcóatl, hubiera identificado el atavío de Quetzalcóatl y se lo hubiera puesto para demostrar que es Quetzalcóatl y que regresó. ¿Qué hizo Cortés? Los guardó y tomó las joyas. Entonces, esta es una señal muy importante. Después de esto, aparentemente Moctezuma está tratando de que se vayan, pero en realidad parece todo lo contrario. Parece que los está trayendo así. Aquí Claro, hay algo bien interesante. En las guerras floridas, los mexicas capturaban a los mejores guerreros contrarios para tenerlos como cautivos durante un año, vestirlos como dioses, los llamaban Ixiptla, porque eran la representación del dios. Los tenían aquí en Tenochtitlan, les refinaban el lenguaje para que aprendieran a hablar correctamente el náhuatl, recibían los mejores servicios, las mejores comidas, las mejores casas, mujeres en abundancia. O sea, los trataban como dioses. huéspedes de lujo. Parece ser, parece ser que Moctezuma hábilmente dice, ¿para qué gasto mi energía en tratar de combatirlos si los puedo atraer y ya tenerlos aquí como cautivos y después probablemente pues sacrificarlos? Parece ser que esa pudo ser la idea de Moctezuma, porque en vez de alejarlos, pues es atraerlos, atraerlos, y los va midiendo, porque cuando llegan a Zempoala y realizan la alianza, van hacia Tlaxcala los españoles, son combatidos por los tlaxcaltecas, se dan cuenta los mexicas que pues tuvieron dificultades para vencer a los tlaxcaltecas, pero finalmente los tlaxcaltecas se van a aliar con los españoles y después vienen ya de camino a México, Tenochtitlan, pasando por la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, que es Cholula. Entonces, seguramente los tlaxcaltecas también empaparon de toda la cosmogonía a los españoles para tratar de entender y pues, trazar su estrategia. Llegan a esta ciudad, llevan a cabo la matanza, que es un mensaje para Moctezuma, ¿sí? Pero Moctezuma se da cuenta también de que si Hernán Cortés no está llegando a honrar la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, pues no es Quetzalcóatl, ¿sí? Indudablemente no es Quetzalcóatl. Llegan, son recibidos y hospedados en el palacio de Axayácatl. O sea, Esto de no, que, no es que sean prisioneros, son realmente, como decías, de las guerras floridas, eran huéspedes sí, de lujo. así es. Entonces, están hospedados en el palacio de Axayácatl y esta cuestión de que apresan a Moctezuma también yo la tengo muy, muy en duda, porque lo que hacía el Tlatoani con los cautivos que eran capturados era convivir con ellos, incluso se iba a vivir con ellos para refinarlos en todas las costumbres mexicas, para que actuaran como verdaderos dioses, porque portaban el atuendo del dios, se tenían que comportar como salían a la calle, la gente los veía y los veneraba, sabiendo que al año los iban a sacrificar. Y entonces, probablemente aquí lo que sucedió es esto, que Moctezuma para refinarlos, para enseñarles, se va a vivir con ellos, no es tomado prisionero por ellos. Y más adelante, cuando se da la matanza de Toxcatl, que Cortés se va a Veracruz, él no sale por donde entró, es decir, no sale por la calzada, perdón, sí sale por la calzada de Iztapalapa para ir a Veracruz, pero cuando regresa, no lo va a hacer por ahí, va a pasar a Tlaxcala primero. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que sucedió en Tenochtitlan, la matanza del Templo Mayor, ya sabe que están en guerra. Entonces pasa a Tlaxcala para planear la salida y va a bordear el lago por lo que es el norte de México, va a pasar por Otumba,
por Tepozotlán, Cuautitlán, Tlalnepantla, Naucalpan y va a entrar por la calzada Tacuba. ¿Para qué? Para observar cómo va a ser la salida. De ¿Por qué poniente a puede? oriente, de poniente a oriente. Así es. ¿Por qué pudo entrar Cortés a la ciudad? Porque seguramente cuando se dio la matanza de Tosca, ahí sí capturan a Moctezuma para tenerlo como escudo y garantizar que no los maten. ¿Cuál es la Porque matanza teniendo, de Toshkat, Fer? es en mayo, Pero ¿cuál es la del Templo la Mayor? del Templo Mayor, ¿Por qué le llaman matanza de Toshkat? porque es cuando se celebraba esta festividad dedicada a Tezcatlipoca, en mayor medida, y en menor a Huitzilopochtli. Entonces, es el mes de Toxcat, la fiesta de Toxcat, dedicada a Tezcatlipoca. Ahí es donde se da la matanza y ahí es donde yo creo que tomaron a Moctezuma para tenerlo como rehén y que no los mataran. Y por esta misma razón, también pudieron entrar Cortés con sus hombres a la ciudad de Tenochtitlan, porque de otra forma no entiendo cómo pudo entrar a la ciudad si estaban en guerra, a menos de que dijeran, pues, ¿sabes qué? Tenemos a tu gobernante aquí como rehén, deja entrar a Cortés, una vez que entre, nos dejan salir y les devolvemos a su gobernante. Fer, Porque querido, Cortés, vamos a hacer otro cortecito. Saludamos a claro que nuestros sí, amigos de internet. Déjame ver quién les ha llegado. Saludar a nuestros amigos que están aquí con nosotros. Andrés querido, qué gusto. Está Agustín Baraja, saludos mis queridos hermanos. Agustín, saludos también para ti con mucho cariño. Y dice Andrés, me gustaría preguntarle a nuestro invitado el paralelismo de la historia mítica de la aparición de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, que traía como estandarte Hernán Cortés y posteriormente la historia de la manifestación de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Sí, sí, es un tema interesantísimo, Andrés. Ahorita se lo preguntamos con mucho gusto. Jair Jiménez, 100% sangre totonaca. ¿De quién es el 100% de sangre totonaca, Jair? Qué interesante. Existe Tlaxcala. Sí, sí existe, pero creo que no son totonacas los tlaxcaltecas. Ahorita lo vemos. Ovinarlo, buenas noches. Buenas noches también para ti, muchas gracias. Leo Ember, saludos, Leo, qué gusto saludarte. Leo Ember está en Guerrero. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, Leo. Estamos aquí puestos para recibirte nuevamente. Y Jair Jiménez nos manda un saludo, dice su servidor. Ah, entonces tú eres de sangre totonaca, Jair, qué interesante. Jair de sangre totonaca, 100%. Dice, existe Tlaxcala. A ver, ¿cómo interpretamos eso, mi querido Fer? bueno, Totonacas, dice totonacas, ¿no? O sea que sí. eh, Zempoala, Sí, los de Veracruz, Zempoala, los claro. zempoaltecas son los totonacas, son los que llevan a cabo la primera alianza con Hernán Cortés. En este tema de la Virgen de Guadalupe es bien interesante porque efectivamente Hernán Cortés es originario de esa región de Extremadura, donde existe un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y Cortés traía efectivamente en su estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe. Muchos de los conquistadores que venían con él eran de esa región y eran devotos de la Virgen de Guadalupe. Por otro lado, también las crónicas mencionan que una vez que apresaron a Moctezuma, lo obligaron a que los españoles pudieran colocar en el templo mayor un altar con una cruz y con la Virgen. En este caso es la Virgen de los Remedios, que trae una figurita de madera que traía uno de los soldados. Esto me parece también totalmente descabellado, que los españoles pusieran un altar cristiano en el templo mayor con su cruz y con la Virgen de los Remedios. Pero sí Y es muy que probable que la, hayan, Fer, es muy probable, así como nos platicaste, de que rodean la Tenochtitlán y entran por Naucalpan, pues ahí está el santuario de la Virgen de los Remedios. Y allí así efectivamente es, es demostrado que allí hubo una influencia de los sí, españoles en aquella época, ¿no? sí. Entonces, se menciona en las crónicas que cuando se da
la noche triste, la hora en la que van a salir los españoles, Hernán Cortés y este soldado que llevaba la Virgen inicialmente y que se la pide Cortés para colocarla en el Templo Mayor, cuando van a salir ya de la ciudad la noche triste, van al Templo Mayor y la rescatan. O sea, se me hace totalmente descabellado ese hecho. O sea, ¿cómo van a atravesar? Están en plena guerra y, o sea, superhombres suben el Templo Mayor, rescatan la imagen de la Virgen de los Remedios y salen de la ciudad. Eso lo cuentan las crónicas, yo no lo creo. Yo creo que cuando quitaron esa imagen, que tal vez sí se los permitió Moctezuma, cuando ya los tiene ahí y él está fungiendo como el protector del Ixiptla, de Cortés y todos sus hombres. Tal vez sí les permitió eso porque los mexicas adoptaban también las costumbres de sus conquistados. De hecho, algunas deidades de los mexicas son adoptadas de pueblos conquistados. Entonces, Ujú. probablemente para empaparse también de esta cuestión, los mexicas, Moctezuma, sin ser prisioneros, sino estando con ellos conviviendo, les permitió eso. Pero lo más probable es que ese rescate que se hace de la Virgen de los Remedios sea cuando se da la matanza del Templo Mayor y yo pienso capturan a Moctezuma para tenerlo como rey. Entonces, esa es la cuestión. La Virgen de Guadalupe efectivamente es la que veneraban los españoles, sobre todo Hernán Cortés, y que traía en su estandarte el conquistador. Allá en Ahora, Tlaxcala, Extremadura. por supuesto que existe, pero Tlaxcala no es un pueblo traidor, porque son enemigos de los mexicas. Entonces, ¿cómo tu enemigo puede ser traidor? Pues no. Los que efectivamente sí son traidores son los texcocanos, porque ellos eran aliados. La Triple Alianza se formó entre Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan. Y son los texcocanos quienes después le dan la vuelta a los mexicas, se alían con los españoles y son fundamentales para que Hernán Cortés conquiste la ciudad, porque los texcocanos la conocían a la perfección. Cuando hablas de los texcocanos, ¿estás incluyendo a Netzahualcóyotl? No, Netzahualcóyotl ya había muerto hace tiempo, ya es su hijo el que está entre los gobernantes de Texcoco y pues se da esta situación de que hay una división porque Moctezuma había puesto como gobernante, ahorita no recuerdo el nombre del gobernante de Texcoco en ese momento, pero el hermano de pues también tenía intenciones de ser gobernante y es el que de alguna forma, si podemos llamarlo así, perdón, da un golpe de estado y se alía con Cortés para quedar como gobernante de Texcoco. O sea, es por eso que yo digo que realmente los traidores son los texcocanos, no los tlaxcaltecas, porque inclusive eh, el hijo de Jicoténcatl el Viejo, el joven, fue quien combatió a los españoles y estaba en contra de que conquistaran Tenochtitlan. De hecho, ya más adelante Cuauhtémoc trató de entablar contacto con Jicoténcatl para que se le uniera y combatieran a los españoles, pero se enteró Hernán Cortés y lo que hizo fue asesinarlo. Y de esta forma, pues Jicoténcatl no pudo llevar a cabo la alianza con Cuauhtémoc ya cuando estaba el sitio de Tenochtitlan y que probablemente esta unión de una facción de Tlaxcala con la de México, Tenochtitlan y Tlatelolco hubiera evitado que se tomara la ciudad de Tenochtitlan, pero pues no ocurrió Fer, así. Fer, una pregunta. Sí, Moctezuma, estamos hablando de un hombre, digamos, para aquellos tiempos era un hombre mayor, 40 y tantos, 50 años. Y Cuauhtémoc, ¿por qué no tuvo toda esa preparación para llegar a Tlatoani? ¿Por qué llega tan joven Cuauhtémoc? bien. Cuando muere Moctezuma, que seguramente lo mataron los españoles, incluso hay un biombo donde se ve que entre la gente que está apedreando a Moctezuma está Cuauhtémoc con una onda y se insinúa que quien lanzó la piedra que hirió a Moctezuma y le provocó la muerte fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es sobrino de Moctezuma.
y él se sentía pues con derecho a gobernar. Pero una vez que muere Moctezuma, quien es nombrado después gobernante es su hermano, Cuitláhuac, después de haber encabezado la persecución de los españoles durante la Noche Triste. Se lleva a cabo todo un ceremonial para que sea él proclamado Tlatoani, Cuitláhuac. Entonces, Cuauhtémoc era un jovencito, no como dicen que tenía 19 años, no, tenía más de 20, o sea, era un joven de unos 25, 26 años, también guerrero, bien preparado, pero pues, por las circunstancias de la guerra, por la muerte prematura de Cuitláhuac, contagiado de la viruela, es quien va a asumir el trono. Pero aquí también hay algo importante, porque se menciona que Cuauhtémoc mandó matar a otros hijos de Moctezuma que eran candidatos a ser nombrados tlatoanis. Entonces los manda a matar para él quedar como el más viable de los futuros tlatoanis. Herederos del trono. Así es. Pero heredero del trono en un momento de guerra como que no es muy atractivo. ¿Por qué seguían ellos en pleito por la herencia si la verdad de heredar un reino que está en guerra y que además está perdiendo? Así es, y aquí pues vemos esa situación de ambigüedad en el sentido de que a Moctezuma se le cataloga como el traidor, el que entregó Tenochtitlan, y a Cuauhtémoc como el héroe, el que encabezó la resistencia y siguió luchando, cuando a mí me parece un suicidio que llevó a su pueblo a padecer lo peor y pudo haber sido más inteligente y darse cuenta de que pues ya estaba perdido todo, ya no tenían a nadie como aliado los mexicas y Cuauhtémoc se empecina en seguir manteniendo la guerra después de que Hernán Cortés varias ocasiones le pidió que ya se rindiera para acabar con eso y Cuauhtémoc no cedía, no cedía. Entonces, para mí, la imagen de Cuauhtémoc como héroe no existe, al contrario. Yo creo que fue una terrible actuación por parte de Cuauhtémoc, poco inteligente y que llevó desgraciadamente a que pues la matanza fuera terrible para los Es lo que te mexicas. digo, un muchacho, bueno, un hombre joven de la mitad de la edad de Moctezuma. Entonces, Sí, Moctezuma había tenido una preparación desde niño para llegar a Tlatoani. Y Cuauhtémoc, pues realmente en los últimos momentos quiere quedarse con no se llama, no sé cómo se llama, el cetro que tenía en la vara de mando, como Tlatoani, pero en un momento desesperado. Ahora, me está dando una impresión, Fernando Navarrete, de acuerdo a tu experiencia que admiro mucho, me está dando la impresión de que Hernán Cortés lo tenemos catalogado como un soldado que vino a la conquista. Yo diría más bien es un estratega político más que soldado, sí, porque así como que batallas épicas, heroicas, como que no se pueden concebir. Sin embargo, las asociaciones que logró, las ligas que con otros pueblos, la forma como rodeó la región de Tenochtitlan, pues me parece que fue un estratega político extraordinario. sí. Sí, realmente los españoles combatían muy protegidos. A quienes enviaban por delante y eran sus escudos, eran los aliados. Ellos dirigían y ya en un momento determinado, cuando no les quedaba de otra, que ya tenían ante sí a los enemigos mexicas, pues combatían. Pero sí estaban ellos muy, muy protegidos. Y Hernán Cortés, pues obviamente al ser el capitán, sí tuvo algunos hechos ahí, de armas, incluso dos veces lo capturaron, pero aquí la cuestión es que no lo matan, sino lo capturan para llevarlo de regreso a Tenochtitlan y entonces sacrificarlo, ¿sí? Lo pudieron haber matado, pero el hecho de que era quien encabezaba a los españoles, o sea, el más importante, para ellos era fundamental capturarlo, llevarlo a Tenochtitlan y después sacrificarlo a los dioses, no Ahora, matarlo en ese momento. yo no puedo olvidar que Hernán Cortés venía de una monarquía española, una monarquía europea, y que tenían no solo siglos, sino milenios de estar manejando las monarquías. Entonces, toda es entre los entretelones de las luchas entre monarquías
entre familias que se heredan y que se combaten y asesinatos y todo eso, que no eran realmente las batallas que vemos en la televisión o en el cine, realmente eran intrigas palaciegas que iban quitando un monarca y poniendo otro y asesinatos internos y demás. Yo creo que esto le dio una preparación a Hernán Cortés para venir en una forma totalmente diferente a como podemos imaginar un soldado conquistador. Sí, de hecho es una empresa individual, porque la corona no estaba auspiciando estas expediciones ni esta conquista. Eran ellos personalmente. Hernán Cortés invirtió toda su fortuna para comprar barcos, para pagarle salarios a los españoles que lo acompañaron, para comprar armas, alimentos, caballos, etcétera. Era una empresa particular por parte de Hernán Cortés y efectivamente fue un excelente estratega militar, un político, fuera de toda duda, que supo rodearse de gente muy preparada para sus intereses y pues llevar a cabo las alianzas que finalmente le permitieron conquistar al, si le podemos llamar así, el imperio más poderoso del altiplano central de lo que hoy es México. Ahora, la segunda, las expediciones estas, hablábamos de 4 expediciones o algo por el estilo. Cada expedición de estas era, como tú lo acabas de mencionar, era costeada por cada uno de los jefes del grupo. O sea, por Sí, ejemplo, fulanito de tal, no los nombres, pero decían yo pongo un barco, ¿no? Y compraban sí, o mandaban a hacer el barco, no sé cómo lo lograban, pero el barco era propiedad de uno de ellos. Y entonces era así como es. una sociedad para lograr la conquista. Las encomiendas, desde luego, ¿no? Lograr la encomienda. Pero, Fer, se me está acabando el tiempo, me quedan muchísimas preguntas que hacerte. Por ejemplo, todo lo de la esclavitud de los indígenas, esta marcada con hierro, la lucha que había para que unos pedían que se siguiera marcando, otros querían eliminar la marca de hierro, el herraje. Las expediciones, pues para todo Centroamérica, lo que ahora le llamamos Centroamérica, que eran otros reinos, y sobre todo las encomiendas, cómo se fue dividiendo el territorio entre los conquistadores y cómo fuimos realmente como una raza conquistada absolutamente sumisa, 400, 300 años de aceptar absolutamente todo lo que nos dijeran, quizá por influencia religiosa o no sé cómo, pero me gustaría mucho hacerte todo ese tipo de preguntas, pero se me está acabando el tiempo. ¿Cómo redondearíamos por hoy el asunto de la noche triste, la muerte de Moctezuma? Eh, Tuvimos una victoria pírrica, es decir, esa noche los perseguimos y los derrotamos y no sé qué, pero pues finalmente como nos ha ocurrido en los deportes y como nos ocurre, peleamos como nunca y perdimos como siempre. Así es. Sí, efectivamente, porque había protocolos que obviamente los españoles con otra mentalidad, con otra cultura, no respetaban. Por ejemplo, no se combatía en la noche. Y cuando, ¿qué es lo que sucedió en Otumba? Para cuando llegan a Otumba ya no está Cuitláhuac, va el Cihuacóatl y Hernán Cortés, sabiendo de estos protocolos que seguramente los tlaxcaltecas le comunicaron, cuando ve al Cihuacóatl con otros dos personajes con el estandarte de los mexicas, los rodean porque estaban ellos aislados y les quitan el estandarte. Cuando les quitaban el estandarte, la batalla se terminaba, habían perdido. Entonces los mexicas, los pocos mexicas que siguieron persiguiendo a los españoles y a sus aliados hasta Utumba, al ver esto, cuando los españoles tienen el estandarte de ellos, dicen, pues ya, El estandarte es como el hay Chimali. protocolo, perdón, El estandarte es el que le llamaban Chimali o el no, Chimali, es un el chi- estandarte en sí como un banderín, como los que utilizan actualmente los danzantes en el Zócalo, que llevan así sus es, estandartes y abren la plaza y hablan los 4 puntos cardinales. Y exacto. entonces, Entonces esto ya al marcaba perder un el fin, estandarte, perdían la cabeza, digamos. así es, ya. Entonces ya no combaten y se retiran. Y gracias a este hecho que los españoles también le dan un sentido mágico por la aparición de, ahí se me fue el nombre, ¿El cometa, decías? no, del apóstol Santiago. Ah, de Santiago.
sí. Ajá. Supuestamente se aparece el apóstol Santiago, distrae al Cihuacóatl y ellos, y entonces aprovechan los españoles, Cortés, entre ellos, para rodearlos, capturarlos y quitarles el estandarte, y con eso proclamar su victoria y poder continuar su camino hacia Tlaxcala para salvar el pellejo. En mi propio punto de vista, Fer, ahorita que hablas de Santiago, Santiago desde el punto de vista religioso es un personaje con mucha mayor impacto, mayor influencia que la Virgen de Guadalupe, aunque no Sí. ha tenido la trascendencia en los siglos, no ha tenido pues, la conservación espiritual que tiene la Virgen de Guadalupe, pero Santiago en todo lo que es el territorio, actualmente el territorio nacional, pues tiene una gran influencia la presencia de Santiago con los diferentes nombres que pueda tener el apóstol, ¿no? Pero en sí el personaje, pues, la verdad es que fue de gran impacto acompañando a los conquistadores. Sí, y retomando la pregunta de cómo redondearíamos esto, pues yo creo que sin duda alguna la evangelización, el factor religioso, fue fundamental porque el pueblo mexica era sumamente religioso y aquí lo que vemos es una sustitución de cultos que finalmente llevan a que el pueblo mexicano, en este caso los indígenas, pues sean totalmente sumisos y entregados a esta nueva religión, dejándose dominar por el amo español. Hermoso, Fer, mira, dice Ofnarlo, un saludo a Fernando, como siempre, su conversación muy interesante. ¿Verdad que sí? Pues por eso lo invitamos aquí como invitado de lujo, porque sabe mucho. Jair Gracias. Jiménez dice Cortés la antigua Veracruz. No sé muy bien, no entiendo muy claramente a qué se refiere, pero pues la antigua Veracruz, sí, inclusive hay una región allí que se llama Antigua, ya vamos a platicar con él, porque la noche triste realmente, pues como decía Fernando, es noche triste para los españoles, pero pues para nosotros fue una noche de gloria, aunque pues como decía yo, nos ocurrió lo mismo en la batalla del 5 de mayo. La batalla del Así 5 de es. mayo, pues las armas mexicanas se cubrieron de gloria, pero al siguiente día y los siguientes años tuvimos la intervención francesa terrible y pues hasta la influencia en las costumbres, en fin. Pero bueno, pues es parte de la historia. Fer, querido, no sabes cuánto te agradezco tu presencia. Me quedan muchas cosas por preguntarte. Estoy seguro que a nuestros amigos que nos vean, eh, que nos han visto hasta este momento y que nos van a ver en las grabaciones, pues nos van a enriquecer mucho toda esta plática porque hay mucho que decir. Estamos a punto de llegar al aniversario de la Noche Triste. ¿Tú crees que hasta la fecha tenga alguna influencia, que queden vestigios de ese sentimiento de la noche triste para los españoles en los pueblos autóctonos? Pues yo creo que no. En el centro, específicamente en la Ciudad de México, probablemente sí, porque la conquista se da en el altiplano. O sea, si le preguntamos a gente del norte o del sur, se conquistan todos esos territorios ya mucho, pero mucho tiempo después. Entonces no hay un sentido de agravio por este hecho de la conquista para pueblos del norte o de orgullo de haber vencido a los españoles en la Noche Triste. Es un centralismo que vivimos desde la época de los mexicas. Entonces, pues yo creo que no. Ha dado pie a controversias que si Noche Triste, que si Noche Victoriosa, pues cada quien lo toma como guste, pero el hecho incuestionable es que es un momento histórico importante de nuestra historia, digno de analizar. Y yo le quiero ofrecer a usted, maestro, y a quienes se quieran integrar, una visita guiada a los lugares donde se desarrolló todo lo que acabo de platicar.